Voy a permitirme dar inicio a la presentación de nuestra próxima ponencia y que va a estar a cargo del doctor Martín Cruz Alamilla, que de igual manera a él le agradezco profundamente su participación, su tiempo, para tomar por evento que organizamos en lo que llamamos la Semana del Médico Veterinario. El doctor Martín Cruz Alamilla es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una certificación en control de mastitis en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, en el año 2012. Profesor por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en la especialidad de ganado lechero. Es investigador del programa de mastitis en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de México, INIFAP, con especialidad en microbiología de la leche, fisiología y fisiopatología de la glándula mamaria. Es asesor en control de mastitis y calidad de leche para establos lecheros en México, con una atención a 70,000 vacas, chance y hasta más, diría yo. Asesor para México y Latinoamérica de laboratorios y farmacéuticas veterinarias en investigación de productos y atención a clientes. Es asesor para trabajos de tesis de licenciatura y maestría en ciencias, conferencista y panelista en foros y congresos lecheros, autor de artículos técnicos relacionados al tema de mastitis, profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna para el diplomado en Alta Dirección de Empresarios Lecheros, con la cátedra Calidad de Leche y Control de Mastitis. Cuenta con más de 50 publicaciones y conferencias magistrales en foros lecheros y revistas especializadas. Su ponencia, Dinámica Microbiológica de la Mastitis, Control, Prevención y Tratamiento. Bienvenido, Martín, muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a la asociación que representas. Siempre es un gusto colaborar con ustedes desde aquí a hora de distancia, pero siempre pues con el gran valor que tienen ustedes de región productora de leche, donde yo tengo grandes amigos, grandes maestros también y pues últimamente muchos alumnos. Hoy vamos a hablar de un tema que debe de estar de moda porque lo podemos relacionar con lo que nos está pasando a nivel de México, o sea, de México y del mundo, ¿no? Donde los microorganismos son dinámicos, los microorganismos pueden aparecer de pronto. En el caso de la mastitis han sido cambiantes muy rápido, o sea, en los últimos, digamos, 40 años, cambió toda la perspectiva de estos microorganismos y pues nos siguen dando problemas. Tengo una pregunta previa, ya ven la ponencia, ya está la página. Fernando, ¿me podrías apoyar si escuchan la plática? Y ven, está muy bien. Bien, comenzamos. Vamos a hablar de la mastitis bovina, pues esto está representando la mayor pérdida económica en los establos lecheros. Yo les comentaba, a pesar de que hemos hecho muchos cambios en los últimos años, que han dado como resultado introducción de tecnologías, equipos de ordeña, vacunas, genética, seguimos teniendo mucha presentación, tanto clínica o subclínica. Ambas tienen un efecto devastador sobre el ganado. Vamos a tener la pérdida de leche que se da al momento y lo que se deja de perder, pérdida de cuartos mamarios y pérdida de vacas. La pérdida de vacas van a ser directamente por la afectación que causa la enfermedad en los días de presentación, pero también va a reducir el tiempo de vida de este animal porque pues, no va a lograr el cometido de alta producción al que fue seleccionado. Alberto comentaba hace un rato algo bien importante, la mastitis va a ser causa de que la fertilidad pueda bajar, ya sea por un aborto, una baja fertilidad, la presencia de toxinas dentro de la vaca cuando existe la infección y sí, de eso colabora que ese animal se vaya pronto del establo. Y entonces es una pérdida económica, pero lo que más yo me doy cuenta en los establos es una pérdida de tranquilidad. La mayoría de los ganaderos no pueden concebir que sus mejores vacas se hayan ido de un día para otro. Generalmente la mastitis clínica grave le pega un poco más a las vacas de alta producción. Entonces,
Es por eso que es dramático y es una pérdida de tranquilidad. Yo no quisiera estar muchas veces en los zapatos de los que tratan las vacas y los administradores. Bien, entonces vamos a tener también aquí que la mastitis va a estar dado por una invasión bacteriana al interior de la ubre. Son microorganismos capaces de causar mastitis, tienen la capacidad de entrar por ellos solos y algunos de ellos nosotros les ayudamos. Existen varios géneros, gram positivos, gram negativos, en donde hay hasta 140 especies y subespecies de bacterias que pueden penetrar la barrera y pasar al interior de la ubre. En general, cada uno de ellos tiene su nicho, tiene su fuente y debe de tener su control. Existen dos grandes grupos. Uno, lo que llamamos las bacterias contagiosas y las bacterias ambientales. Y luego, pues le damos oportunidad a otro tipo de bacterias para que éstas sean invasivas, no de una forma natural, sino inducida. Pero al final, cualquier tipo de bacterias va a penetrar el interior de la ubre y va a ingresar hasta los centros y los acines secretores de leche, en donde vamos a tener una respuesta por parte de la vaca, que es mandar, pues en este caso, las células de defensa, tratar de eliminar la infección, y si esta batalla dura poco, la vaca pierde poco tejido, regresa pronto a su función normal y pues la pérdida puede ser mínima. Por caso contrario, nosotros podemos tener microorganismos muy agresivos que, aparte de su presencia y daño, producen una toxemia, destruyen parte del tejido, generan una inflamación, una pérdida de leche, una inflamación que no nos permite sacarla, y generalmente son mastitis muy difíciles de tratar y vamos a tener la pérdida de incluso el animal. Las bacterias causales de mastitis, originalmente, y porque así se reprodujeron a través de la historia y los milenios en las ubres de las vacas, tienen la capacidad de penetrar al interior de la ubre. Concepto número 1, deben de estar alrededor de la ubre. Hay algunas que son agentes naturales de la piel de la vaca, del pelo de la vaca, y que ahora que nosotros las manipulamos son agentes normales en nosotros, en nuestras manos y en nuestro cuerpo también. Colaboramos en situaciones muy específicas a que penetren. Esto es por fallas en una rutina de ordeño, un desbalance del vacío, una mal estímulo, daño a punta de pezón, en fin, son muchos puntos que hacen que la bacteria penetre. La mayoría van a ser por contaminación externa, o sea, son bacterias que penetran del exterior al interior de la ubre, pero en los últimos años, y eso es muy de llamar la atención, y de que bacterias que causan enfermedades en otra parte de la vaca pueden llegar a migrar a la ubre, de más tiempo conocida para nosotros y para la humanidad, pues es el Bacillus tuberculosis, que pasa del cuerpo de la vaca al interior de la ubre, y pues eso representa un riesgo de salud pública. Lo mismo pasa con Brucela, lo mismo puede pasar con Salmonella, y lo más interesante, el Mycoplasma, que es originalmente una bacteria que nos va a afectar los pulmones de la vaca y de algún modo llega a la ubre. Entonces, dentro de la importancia para el control de la mastitis, Mycoplasma es el único, ya que las otras bacterias están presentes y esas requieren un control más específico, que es eliminar a los animales. Entonces, tenemos dentro de las bacterias contagiosas el gran grupo de Staphylococcus aureus, Streptogalactiae, que fue el que evolucionó con más tiempo con las vacas a través de la historia, el Corynebacterium en sus diferentes especies, y los estreptococos ahora que están causando una enfermedad mayor o que están presentándose en esta dinámica de presentación es el Streptococcus uberis. Uberis también lo voy a mencionar, que es una bacteria contagio ambiental que una vez que entra de una forma ambiental al interior de la ubre, ya tiene la capacidad de quedarse dentro de la ubre, reproducirse y ser una fuente de contaminación para otras vacas. Actualmente, o de unos 3 años para acá, el National Mastitis Council lo está considerando como un animal, una bacteria que se presenta de las dos formas en la afectación de las ubres. En bacterias ambientales, pues vamos a tener toda la gama gram negativa, que generalmente están en suciedades, en estiércol, y pues principalmente o de importancia es la Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, como tres de los géneros más comunes. Pueden existir Proteus, pueden aparecer algunos otros elementos, pero bueno, la importancia mayor radica en estas 3. Por el otro lado, también como bacterias ambientales, vamos a tener bacterias gram positivas.
En este caso vamos a tener los estreptococos ambientales y definimos muy bien también el Streptococcus dysgalactiae, les comentaba el Streptococcus uberis. Y luego, aquel género estafilococos que no entra dentro de la clasificación coagulasa positivo, lo vamos a clasificar como coagulasas negativos. Bacterias, tanto estas como los estreptococos SPP, pues son bacterias saprófitas de la piel del animal y que van a estar esperando la oportunidad de entrar y que de hecho lo están haciendo en los últimos años. Vamos a tener también bacterias oportunistas como Nocardia, Clostridium, Pseudomonas. Estas se van a dar por cuestiones especiales. El Clostridium pues lo vamos a tener en nuestros grandes ambientes allá en Torreón, por ejemplo, donde pues a veces tenemos que mover el estiércol cuando pasa mucho tiempo y movemos y en la parte inferior de ese estiércol vamos a tener la posibilidad de que nuestras vacas que esté la bacteria Clostridium y pueda infectar las ubres. La nocardia también puede estar ahí en suciedades. La pseudomona va a estar en donde hay asentamientos de agua, agua sucia o que estamos ordeñando residuales de agua al momento de poner la máquina. Estas bacterias pues, son oportunistas, otras como nocardia pues va a estar dada por también los tratamientos malos que damos o que hacemos un tratamiento multidosis, mal uso de higiene en las cánulas y llevamos esta infección nosotros. Vamos a tener también, aparte de las bacterias, pues va a haber el género Mycoplasma, que esto es de nueva aparición en la historia de las vacas. Esto en México, los primeros reportes son del año 90, 91, 92, por ahí se presuponía que ya había Mycoplasma en México, realmente en ubre. O sea, este era un problema nuevo a nivel mundial. Los primeros casos aparecen en Italia apenas en 1960. Entonces, cronológicamente, es un microorganismo que nos ha afectado grandemente en los últimos 50 años, ¿no? Y no descartemos que lleguen otros microorganismos con esta condición de adaptarse a la ubre, como está pasando ahorita en la pandemia de nosotros los humanos. También vamos a tener que hongos y levaduras pueden estar infiltrados dentro de las ubres causando la mastitis. Cualquier microorganismo va a representar esto, una pérdida tremenda porque vamos a tener mastitis ligera, que esperamos que el 100% de las vacas se recuperen, una mastitis moderada, en donde si tenemos un éxito del 80% de curación es muy bueno, y mastitis severa, que prácticamente tira la vaca, y no más del 50% de estos casos son solucionados. 50% en promedio de las vacas de mastitis severa van a perder el cuarto o perdemos la vaca inmediatamente. Hay algunos elementos en tratamiento con mucha investigación que te dicen, bueno, puede subir un poquito, un 60, un 70, pero eso requiere el tratamiento más el cuidado que le vamos a tener que dar a los animales. Esos son los de mayor pérdida y generalmente una mastitis severa está asociado a los animales de más alta producción. ¿Producen mastitis subclínica? Sí, o sea, donde nos van a estar afectando los niveles celulares somáticos de entrada, que es lo que es castigado o premiado por las compañías lecheras de México, compradoras de leche. Pero también esto nos da una referencia que la calidad de la proteína obtenida puede ser menor, un menor rendimiento de sus productos en queso y en sus productos de otro tipo. Vamos a tener que los niveles de grasa se ven alterados. La duración en anaquel también se va a estar dando porque aquí también puede haber una asociación no solamente de un aumento de células, sino también de bacterias. Entonces tenemos muchas pérdidas. Yo he tenido la oportunidad pues, de trabajar en los dos casos, en el control de mastitis y la calidad de leche. Entonces, hoy tenemos que parar la mastitis subclínica, clínica, se ha logrado en muchos establos, ¿no? Para que estos valores de calidad de leche se puedan dar, porque ahora significan muchos centavos a favor o en contra, y es lo que muchas veces pues, va a mejorar la rentabilidad del establo. Y caso contrario, es donde decir, no estoy saliendo porque me faltan 10, 15 o 20 o 50 centavos por pago de leche. La presentación de mastitis así en los grupos generales, nosotros vamos a tener un parteaguas de alrededor de las 250,000 células somáticas por mililitro de leche, en donde la mayoría de las infecciones que se dan en donde tenemos más de estos niveles tienden a ser de bacterias contagiosas. Y por el otro lado, cuando nosotros tenemos niveles de células muy bajas, o sea, de menos de 100,000 o menos todavía, lo más probable es que tengamos bacterias ambientales involucradas ahí en los procesos crónicos. Aquí muchas veces existe una
una controversia o un desconocimiento cuando nos dicen, es que no quiero bajar más de 100,000 células porque si no, las ubres no se defienden. No, las células somáticas son de las ubres que ya se defendieron. O sea, muchas veces podemos bajar, cuando hay menos de 250,000 células, muchos casos de mastitis, traer niveles muy bajos de ellos, pero el gran porcentaje de esas muchas o pocas mastitis van a ser con bacterias ambientales. Y cuando tenemos bacterias que tienen la capacidad de vivir dentro de la ubre, como los estafilococos coagulasa positivos o el Streptococcus agalactiae, pues lo más seguro es que esas bacterias nos estén replicando muchos casos de mastitis, o sea, muchas células y muchos casos de mastitis. Pero de pronto también ahora ya es común llegar, y esto nadie me dejará mentir, que llegamos y no entendemos el por qué no hay una correlación directa entre mastitis clínica y células somáticas. Podemos llevar a establos donde las dos están, mastitis clínica muy alta y conteo celular somático muy alto. Eso nos implica y ya nos da la idea de que hay unos huecos grandes en las rutinas de ordeño o en los manejos básicos de las vacas, que están propiciando infecciones entre las vacas, entre los cuartos, muchas de ellas, y mucha mastitis. O sea, la representación clínica es el resultado de tantas subclínicas que se tienen. Entonces, se da eso muchas veces en esos establos que no tienen una tecnología apropiada, hay deficiencias, sí, lo entendemos, pero nosotros podemos llegar a establos modernos en donde se dan los dos, alta mastitis y altos conteos celulares. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología tan alta, pero descuidamos un pequeño punto, ¿no? Aquí generalmente un control sobre un Staphylococcus aureus y que lo comentaré más adelante. Después vamos a tener una posibilidad de que tengamos mastitis clínica muy alta, pero conteos celulares muy bajos. Ahí que me está indicando que he tenido un control excelente sobre las bacterias contagiosas, pero las bacterias ambientales tomaron esos nichos. También lo desarrollaré más adelante. Vamos a encontrar establos donde tengamos muy baja mastitis clínica, pero los conteos celulares somáticos son altos. O sea, ¿qué pasa ahí, no? O sea, ¿por qué no coinciden? O sea, yo no tengo mastitis clínica y tengo conteos somáticos altos. Puede ser la valoración de las vacas, una mala valoración, una no detección de mastitis, o es común también que en algunos lugares de México no consideran una clasificación de mastitis que se llaman puntas como mastitis. O sea, todas las puntas son mastitis, pero muchas veces dicen, no, las puntas no es mastitis y ahí las dejamos. Entonces, pues no me estás considerando un caso de mastitis que está presente y sí te está afectando en células altas. Y por el otro lado, vamos a tener establos de excelencia, donde vamos a tener mastitis clínica muy por debajo del 2%, que es lo ideal de mastitis clínica. Podemos encontrar que no llega ni al 1%, medio por ciento de mastitis clínica, y sus conteos celulares somáticos son bajos. Coincide una alta eficiencia de trabajo que nos permite estar muy bien. El que más a veces nos toma la atención es que dicen, tengo mastitis clínica baja y los conteos celulares altas, ¿no? Esa es la que a veces nos cuesta un poquito más entender, pero bueno, iré comentando más adelante. Yo tengo la experiencia de haber empezado allá por los años 80. Yo he estado toda mi vida involucrado en lo de mastitis, en investigación y desarrollo. ¿Y con qué nos estábamos peleando en ese entonces? Era muy difícil posesionar que había mastitis en los establos. Yo corría el peligro de no tener trabajo como lo tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque no consideraban que fuera problema, primero, porque no había una presión de calidad de leche. Nosotros entregábamos leche con todo, con microorganismos, con células, con todo lo que pudiéramos hacer. Y entonces, nada más en ese entonces se desarrollaba lo lógico de las vacas, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y Corynebacterium en diferentes variedades. Entonces, contra eso nos peleábamos. Netamente eran lo que eran las bacterias contagiosas. Si hiciéramos unas muestras de leche de aquellos años, en promedio todos los establos de nuestro país deberían de tener altos niveles de ellos, millones de células somáticas en leche, 1 millón, 2 millones era natural. Y si habláramos de bacterias, yo recuerdo que la leche preferente pasteurizada que yo tomaba en México, decía, es que tiene menos de 100,000 coliformes, de 100,000 bacterias, pero ya pasteurizada, ¿no? Y menos de 1,000 coliformes. Entonces, eso hoy no se puede dar, porque hoy nuestras presiones de calidad te dicen no más de 10 coliformes y no más de 2,500 unidades formadoras de colonias. Todo lo mencionaban como que era una mastitis ligera y que se podían curar.
Pero no, llegábamos a los establos y había cuartos perdidos, cuartos pequeños. Y recuerdo un ganadero que me decía, no importa, médico, que tengo un cuarto perdido, una vaca con 3 patas no da leche, pero con 3 cuartos sí. Entonces era así como un pretexto para decir, yo puedo tener vacas enfermas. Era una pérdida de cuartos mamarios, o muchos de ellos infectados con Agalactiae iban disminuyéndose poco a poquito, lo llamábamos cuartos cortos, y era una condición natural de las vacas que, como estaban infectadas durante el periodo de lactancia, llegando al periodo seco, manifestaban las enfermedades, esos procesos subclínicos se hacían clínicos. Y entonces, desde sobre esos años, en 1995, el doctor Shadow pues, nos explicaba cómo era la presentación de mastitis, o sea, mastitis que paría la vaca. Sí, en los primeros estadios de producción, alrededor de los 100, 150 días, se presentaban mayores porcentajes. Como iba bajando la producción, pues estos iban disminuyendo, los detectábamos menos, pero al momento de secar la vaca, en periodos secos se manifestaba la infección, pero no la veíamos, ahí se quedaba, y estos ciclos eran repetitivos. Un éxito rotundo de quitar este punto en el periodo seco fue la introducción de los tubos intramamarios para vacas secas. Primero, sí, empezar a trabajar en una protección de rutina al final del periodo de lactancia y la implementación de los tubos intramamarios. Tuve yo la fortuna de, en aquellos años, trabajar con algunas personas en que traían a México los primeros tubos para vacas de secado. Entonces, pues yo ya creo que ya vi mucho en ese aspecto. Pero entonces, eso era lo normal. La normalidad era tener mastitis crónicas y no nos dábamos cuenta. Uso intensivo de antibióticos, de todo, ¿eh? Los colegas tenían que tener overoles, no como los de nosotros hoy, ¿no? Chiquitos o sin bolsas, eran con bolsas a la altura de la cintura, a la altura de las rodillas, por todos lados, para que tuviéramos frascos, para que tuviéramos jeringas. Residuales de leche en tanque con muchas probabilidades. Hace unos 2 o 3 meses que presenté mi trabajo de tesis en Galec, en Torreón, 85% de las muestras analizadas en 1985 eran positivas a algún antibiótico, la marca de leche que quieran. Entonces, esto era, pues, producto de las rutinas de ordeño muy deficientes, salas y equipos de ordeño muy sencillos, sin mantenimiento y deficiencias, y luego no había exigencia de la leche de calidad, y además no era pura, ¿eh? O sea, la leche generalmente llevaba una alteración, que eran buenos químicos en aquel entonces los que hacían rendir el tanque. Entonces, esa era la normalidad. Pero entonces, cuando empieza la presión de calidad de leche, sí, hemos tenido mucho éxito en todo nuestro país, generalmente en los programas preventivos de control y erradicación. Se empezaron a establecer rutinas de ordeño completos. Yo recuerdo cuando se empezaron a implementar los presellos, que se empezó a sellar, a usar desinfectantes. Muy importante, si la vaca en periodo seco desarrollaba la mastitis clínica, se introdujo la terapia de vaca seca. Se identificaban las bacterias ya para más o menos saber qué eran y darles un tratamiento específico. Y se tuvo un éxito tremendo. En México prácticamente los establos de alto nivel y alta tecnología erradicaron el Streptococcus agalactiae. O sea, todavía puede llegar a aparecer en los establos pequeños donde se tiene esa deficiencia, pero no se descarta que en algún establo de alta tecnología aparezca Agalactiae. Y eso es el indicativo que dejamos un hueco muy grande abierto, ¿no? Por lo que quieran, porque a lo mejor es una sala de ordeño y la giramos muy rápido, ¿no? O una rotatoria la giramos muy rápido. Eso nos echó a perder el control de mastitis y entonces aparece una bacteria que nunca debería ya estar apareciendo en el establo, porque esa tiene unos índices de alto conteo celular somático. Entonces, pero bueno, se tuvo un éxito tremendo. También el control de aureus fue tanto que ahora se llegó el momento aquí en México que vaca positiva auro salía del hato. O sea, a eso llegamos hace algunos años de tomar la determinación. ¿Por qué? Porque lo teníamos que controlar. Ese desafortunadamente no lo podemos erradicar porque es un habitante normal de los establos y sobre las vacas, y entonces, pues ese solamente aparece cuando nosotros tenemos alguna deficiencia en nuestra limpieza de los equipos de ordeña entre vaca y vaca, la limpieza de las manos, pero bueno, lo platicaremos más adelante. Entonces, actividades directamente contra bacterias contagiosas. ¿Qué pasó? Empezaron a disminuir los casos de mastitis
tanto en lactancia como recién paridas, los conteos celulares empezaron a bajar y se han mantenido en muchos establos así. Una presión por parte de la calidad de leche. Aquí las bacterias van a hacer que el conteo celular somático baje, que eso es algo de mucha presión, y también de las cuentas bacterianas, tanto termodúricas como totales. Pero entonces se trabajó y se erradicaron bacterias. Y obviamente hay un cambio ecológico alrededor del pezón, y entonces cambia la presencia de patógenos. Esto no ha pasado solamente en México, ha pasado en todo el mundo. Y entonces las bacterias coliformes toman un nicho primario. Y luego, hoy día, el que tiene el mayor nicho de presentación en los establos de alta tecnología son los estafilococos coagulasa negativos, los SCN. Siguen también muchos estreptococos ambientales, en donde vamos a tener presencia de Disgalactiae y el Streptococcus uberis tomando una posición que para mí va a ser la bacteria del futuro, o sea, de causas de mastitis o en un gran porcentaje. Entonces, quitar o prevenir y tener control sobre las bacterias contagiosas ha hecho que ahora nosotros nos estemos peleando contra las bacterias ambientales. En estudios de varios años, de varios países, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Suecia, pues vamos viendo cómo la tendencia de los estafilococos agalacti y aureus vienen a la baja. En algunos lugares es prácticamente cero, un 1%, 7%. Posiblemente aquí en Suecia hay un trabajo que nos dicen que hasta 23% tienen estos microorganismos. Pero Suecia pues, es un ordeño robotizado, ¿no? Que no podemos a veces lavar las máquinas. Vemos cómo hay el aumento de los estafilococos coagulasa negativos, los estreptococos ambientales y las coliformes. O sea, esto no es nada más de México. O sea, nosotros hemos sustituido todo esto de aquí, que es bacteria ambiental, contra un 12%. Del otro lado va a haber 80% o lo que resta. Entonces, esto, pues son los trabajos que se han tenido en los últimos años, bueno, no tan últimos, tienen 8 o 10 años, pero esto no cambia. Entonces, esto se está dando también en nuestro país. En Estados Unidos, pues que es ahí los laboratorios de referencia, algunos de ellos, pues es donde nos pueden informar qué es lo que se está aislando actualmente. Y entonces nos dice que son Escherichia coli, aquí es lo que no crece. El primero. Después Escherichia coli, vamos a ver Strepto uberis, que está agarrando un posicionamiento, Klebsiella, Streptococcus disgalactiae, otros estreptococos, el aureus es en mínimo, staph en mínimo, pero entonces vamos a hacer que en cualquier país la tendencia es la misma, ¿no? Vamos estándonos peleando contra los ambientales. Y entonces, pues vamos a tener aquí coliforme, de lado Klebsiella, Proteus, Serratia y Pseudomonas, y dentro del lado de los gram positivos, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus ambientalis y Staphylococcus coagulasa negativo. Las bacterias ambientales en general, su medio de potencial, su fuente potencial de infección es el lugar donde vive la vaca. En corrales abiertos, cuando llega una lluvia, esta creo que es una foto del norte de México, que les cayó el aguacero, no estamos preparados y entonces no hay camas. Y esto pudo haber estado muy bonito 3 días antes, pero entonces tuvimos un efecto negativo en ese día, pero hay lugares donde así viven las vacas, en cualquier lado del México. Donde tenemos nosotros echaderos y el tipo de cama va a influir. Si es una cama orgánica o inorgánica, va a favorecer o no la fuente de estas bacterias. Y entonces humedad, estiércol, alimento y lodo van a cooperar para que estos estén ahí. Es el mismo establo, o sea, como tenemos un fabuloso manejo en el lado izquierdo y una lluvia nos echó a perder todo, ¿no? Y esto, pues, si es repetitivo, pues vamos a tener una fuente tremenda. Si estuviéramos hablando en los establos del centro de México, centro-norte, centro de México, pues del lado izquierdo vamos a ver un excelente mantenimiento de instalaciones, de camas, contra un descuido en el lado derecho, donde va a permitir que las vacas lleven mucha suciedad hacia la sala de ordeño. El norte de México, tiene la ventaja de tener los baños que a lo mejor cooperan para enfriar a la vaca, y también en algunos sitios, pues los hongos que llamamos para lavar las ubres, pero eso ayudaría un poco. Pero en el centro de México
Si la ubre entra sucia, no podemos lavarla porque no se seca, no hace el calor suficiente para secarla y entonces vamos a tener todas estas posibilidades que vemos aquí de que las nuevas infecciones en salas de ordeño se van a dar. ¿Por qué? Porque todas las vacas deberían de estar como el score 1, donde son ubres completamente limpia, pero del otro lado podemos encontrar muchas ubres con más del 30% de superficie con presencia de materia orgánica o de estiércol. Entonces, esto no debe de darse en los establos. Para que un establo nos ayude a controlar las infecciones por coliformes, en score 3 y 4 no debe de pasar de un 5%. A eso es la meta que tenemos que llegar, pero si yo encuentro 40% de las vacas entre score 3 y 4, va a ser muy difícil que la rutina de ordeño lo pueda controlar. Le digo, muchas veces la cuestión climática no nos favorece, pero cuando la condición climática nos favorece, no debemos de tener vacas sucias. Bacterias ambientales van a estar dadas cuando no hay limpieza alrededor de la ubre, aparte de la suciedad que traiga del corral, la condición y largo de la cola. Vamos a tener si hay una baja eficiencia de ordeño, vamos a tener un daño a pezón. La baja eficiencia de ordeño mantiene la unidad pegada más tiempo a la vaca para ordeñarla. Si además esa máquina está descalibrada, nos va a dañar. El primer elemento que tenemos contra el control de las bacterias ambientales es el uso de buen presello. Aparte del uso, su permanencia, porque lo podemos poner, pero si por ahorrarme un operario se lo pongo en el puesto 1 y se lo quito inmediatamente, estoy tirando el efecto del presello. Entonces, cada rutina se debe de establecer para que el presello esté constante, completo durante 30 segundos. De preferencia directo, sin espumadores, porque esos tienen muchas fallas y muchas veces llegan los colegas y nos dicen, te vendo un espumador para que ahorres presello. No, yo no me quiero ahorrar presello, yo no quiero que tengan mastitis. Entonces, son conceptos que a veces van en contra de la buena preparación de la vaca, ¿no? Una vez que nosotros entra la vaca, presellamos y vamos a poner la máquina, deberíamos hacer estas pruebas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las puntas de los pezones va a ser la clave para que haya o no haya número de infecciones nuevas de estas bacterias. Y del lado derecho vemos el resultado. Este es un establo que 50% de los pezones entran sucios. Aquí hay una combinación: cama mala, presello malo, limpieza mala y punta de pezón mala, sucio. Entonces tenemos todos los elementos, el círculo negativo para que las bacterias ambientales pues hagan su trabajo, ¿no? El punto muy importante y dentro de mi experiencia es esta asociación que tienen hoy los equipos de ordeña. Son nuestros amigos, nos ayudan a ordeñar a miles de vacas, pero los equipos de ordeña, desde mi punto de vista, los tenemos que calibrar al año 2020 que vivimos. Generalmente muchos equipos de ordeña vienen diseñados de fábrica, un tiempo de estímulo, un tiempo de retiro. Si no lo ajustamos, pues vamos a tener una afectación de la integridad de punta de pezón. Si tenemos una asociación con mal estímulo de bajada de leche y un vacío muy alto y el retiro de unidades de ordeña muy tarde, una consecuencia es ligero daño, mediano daño o alto daño a los pezones. Un pezón, la punta del pezón, el canal del pezón es la primera barrera de defensa en contra de las bacterias. Es lo primario, lo más importante y lo que se debe de cuidar. Si yo llego y encuentro un establo con esta condición, aquí no se preocupen, aquí ya no va a haber mastitis, ya le dio a todas las vacas. O sea, esta imagen me muestra un gran deterioro de las puntas de los pezones, que aquí, si yo les pongo un sellador interno, externo, y les echo todo lo que quieran, vamos a tener un grado grande de mastitis. Entonces, hoy las mastitis ambientales las tenemos que correlacionar: equipo de ordeño, daño de pezón, desinfección perfecta y estadía de las vacas. Por el otro lado, vamos a hablar de los micoplasmas. Que son microorganismos que llegaron en los últimos años. Micoplasma pues, es un microorganismo involucrado tanto en mastitis clínica y subclínica. Es de terror en los establos. Yo no encuentro tranquilidad en un establo que dicen tengo micoplasma. ¿Por qué? Porque vaca afectada no responde a los tratamientos. Ese tratamiento hace que nosotros eliminemos a la vaca. Pero los micoplasmas también, una vez que ingresan al establo, tienen asociación de otros problemas. Vamos a ver problemas respiratorios, neumonías, neumonías crónicas, otitis, queratoconjuntivitis, abortos, sinovitis y muchos elementos más que vamos a hacer que esa vaca se tenga que ir.
Aquí pues hay un ejemplo, le agradezco ahí al doctor Raigosa estas fotos que me hizo favor de compartirme en algún momento, en donde pues el microorganismo está asociado a todas estas patologías. Es común que identifiquemos nosotros a los animales lactantes positivos, se les hace una identificación y se venden. Y a lo mejor nos dura 3, 4 meses el problema en lo que terminamos de limpiar, entramos en tranquilidad y 2 años después, cuando estas becerras se hacen adultas, regresan el problema. Entonces, tenemos que trabajar también en todo el manejo de esa leche de micoplasma, que no sea llevada a las becerras, que la pasteurización funcione al 100%. Con un día que no se pasteurice, las becerras corren un gran riesgo de infectarse, cuando hay micoplasma en las vacas adultas. Entonces, este es un ciclo bianual. ¿Qué tiene de tratamiento? Nada, ¿no? Entonces, una vez que ya entra sistémico, es la vía de infección primaria muchas veces, generalmente entra con un animal nuevo, y ya después cuando están en la ubre, pues va a ser transmisión de vaca a vaca por los residuales de leche, sea por la máquina, por las toallas o las manos del ordeñador. Casos clínicos se van a presentar, casos clínicos que no se curan, no responden a los tratamientos, les da a todas, vacas, vaquillas recién paridas, no responden al tratamiento y tienen que ser vendidas del establo. Entonces, es una enfermedad de terror. Hablo del otro punto de las bacterias oportunistas. Son bacterias que van a estar dentro del medio ambiente donde están las vacas. Se asocian con una baja inmunología de las vacas. O sea, también podemos tenerlas cuando no hacemos un buen tratamiento, tanto de un tubo intramamario, un tratamiento intramamario o un tubo de secado. Ahora hay una tecnología tremenda en los tubos de secado. Hay tubos nada más físicamente de altísima calidad y tubos que no lo tienen. Nosotros requerimos tubos con cánula corta y todavía con punta redondeada. Existe toda una tecnología en las cánulas y si yo tengo una cánula larga con un borde no redondeado, voy a lastimar esa vaca y voy a introducir bacterias que no deberían de estar ahí. Esta presencia de estas bacterias se da por el tipo de cama a veces que se moja en el centro de México, o que el corral lo limpio cuando ha pasado la lluvia y en la parte de abajo hay partes podridas. Ahí vamos a tener, aparte de esto, pues una de los aspergillus o de la cándida, vamos a tener Clostridium. Entonces, generalmente estas mastitis no se curan, se vuelven crónicas y también tenemos que identificar cuál es la causa y sacarlas del hato. Vamos a hablar ahora sí rápidamente, tenemos tiempo todavía, de cómo están presentes o cómo interpreto yo la presencia de cada bacteria. Los Streptococcus agalactiae se presentan en salas de ordeña con grandes deficiencias y donde no se tiene una presión para la venta de leche. Establos que dicen, yo vendo un quesero local, no me importa, si a él no le importa nada más que si lleva células, no lleva nada, nada más con que tenga buena grasa y no lleve antibióticos, con eso. Y entonces pasa de ubre a ubre mediante una máquina, mediante las manos, y que están muy sucias, que no hacen un trabajo de desinfección de pisos, paredes, y vemos el queso incluso abajo de las unidades de ordeña. Ese Streptococcus agalactiae, para que lo podamos eliminar, pues tiene que hacerse un diagnóstico e identificación a nivel de laboratorio. Ceden muy fácil a los tratamientos a base de penicilina y en mi experiencia propia a combinaciones de gentamicina amoxicilina, pero en general todas las penicilinas, incluso las penicilinas de amplio espectro o penicilasa resistente como la amoxicilina va a funcionar. Entonces, se puede erradicar del establo. Este microorganismo tiene la particularidad solamente de vivir en leche. Entonces, si yo lo tengo de paso de una vaca a otra, tengo una rutina muy deficiente. Y entonces tengo que evaluar qué pasa con esa rutina, ¿no? Son pocos operarios, no llegan las vacas a tiempo, no hay agua, no hay una línea de desinfección, en fin. Esto se puede centrar muy fácil el control de Streptococcus agalactiae. Si habláramos de la bacteria Staphylococcus aureus, está controlada en los establos de alta eficiencia. Alta eficiencia quiere decir que no tengo mastitis, que son ligeras, que no tengo esta bacteria porque tengo mi rutina completa, porque tengo un equipo de ordeño de personas completo y le doy las especificaciones. Muchas veces en los establos, que era un establo para 500, hay 700, y era un establo para 2000, hoy ponemos 2500. Si la sala estaba diseñada para ordeñar bien 2000 vacas, le metemos 2200. Entonces, todo eso cambia. Meto a lo mejor más animales, pero no meto otro operario y entonces tengo una deficiencia que me indica que hay presencia de aureus y me dice tu rutina tiene un hueco
un hueco muy grande que tenemos que rellenar. Puede ser ese poco personal de ordeña. El aureus tiene una particularidad que podemos infectar a las becerras desde pequeñas. Cuando damos esta leche antibiótica sin buena pasteurización, la becerra que toma esta leche va a tener el aureus en la garganta, y cuando se vuelve una becerrita mamona, infecta desde esos estados tempranos de edad las ubres, y esto manifiesta enfermedad al momento del parto. Entonces es el ciclo de leche antibiótica, la toman las becerras, ellas maman a otras y traducen la infección. Y luego, a nivel de sala, pues es típico, transferencia de ubre a ubre por reservas de leche. Como vemos en la imagen, esta es una imagen de un establo que tiene un lavado automático, nada más que tiene 4 o 5 unidades que no lavan, y cada unidad me ordeña 25 vacas por día. Entonces, pues, si yo tengo 200 por ordeña, 125 y 125 y 125, en un establo, no sé, de 2,000, 10% de mis vacas tienen el riesgo de infectarse con un nuevo microorganismo por no lavar bien la unidad de ordeño. Staphylococcus aureus requiere un diagnóstico de laboratorio, generalmente hecho a las vacas con conteos celulares somáticos. Hay una prueba de coagulasa que debe ser coagulasa positiva. Ahora ya lo podemos hacer por PCR rápido, pero con un costo que a lo mejor pues, no nos permite llevar cientos o decenas de muestras. Vamos a tener bacterias coagulasa positivo, aparte del aureus, ICUS y intermedios. Se puede hacer una prueba de cefinasa, que es la que vemos en la parte central abajo, que si es positiva, hay la presencia de la beta-lactamasa, y entonces esa vaca va a ser muy difícil de tratar. Pero si es negativa, tenemos una probabilidad de tratamiento. Dentro de la experiencia, pues si definimos que es cefinasa negativa, podemos tener una alta respuesta en vacas de primera lactancia. Obviamente en casos menores o porcentajes menores en vacas adultos y en los casos crónicos. Pues de elección se usaba la penicilina, pero si hay el betalactámico, nosotros, el anillo la betalactamasa, tendríamos que trabajar con penicilinas resistentes, como la amoxicilina o la ampicilina. Existen nuevas combinaciones en el mercado. Hay una de cefatoaxima sulfactán con una alta eficiencia, tanto para los casos ligeros y medios de mastitis y para las vacas crónicas. Para las vacas graves, pues estamos usando Ahora, hubo algo muy interesante. Hace algunos meses, años, no hace mucho, se empezaron a usar las quinolonas, pues porque tenían buena acción, y tampoco, pues a veces aquí en nuestro país eludimos la residualidad, no había pruebas de residualidad, pero la experiencia mostró que tienen muy buena respuesta a los tratamientos de Staphylococcus aureus. Existen las vacunas. Hay vacunas que vienen solas, combinadas, se pueden dar en periodo seco o en lactancia. Hoy, todos nosotros, los veterinarios y los humanos, sabemos el valor de una vacuna. Requerimos una vacuna para el COVID, ¿no? Urgente. Y la estamos deseando. Tenemos la vacuna para aureus, tenemos otras vacunas para otro, hay que evaluarlas y definir si la vacuna me va a ayudar, más mis prácticas de limpieza, para que yo pueda controlar esos casos nuevos de mastitis. Entonces, tenemos que darle un valor muy alto a las vacunas. Hoy, nuestros colegas que venden vacunas nos tienen que dar todos los protocolos de uso, pero también nos tienen que ayudar a evaluar el desarrollo de esa vacuna, porque de pronto dicen, oye, vacuné y sigo peor. Sí, pero no hay agua en la sala de ordeño, ¿no? Entonces, hoy las vacunas para mí son bien importantes, y de forma particular les digo que requerimos la vacuna, ¿no? Hoy tenemos también una alta incidencia o baja incidencia de mastitis al parto. Yo en el centro de México y en Torreón visito establos que 97-98% de los animales paridos no presentan mastitis ni clínica ni subclínica dentro de los primeros 10, 8, 5 días, que son los críticos y atribuibles a un periodo seco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una terapia de secado. Si yo tengo una evaluación de una sensibilidad, me puede ayudar a proteger a curar a estas vacas y a protegerlas. Escherichia coli, otra de las bacterias que actualmente han tomado el liderazgo, pues requiere una limpieza extrema de ubres y pezones. Nos están exigiendo mucha calidad de leche, yo tengo que tener ubres limpias en las salas de ordeño. Cuando el clima no me lo permite, bueno, porque estoy en el norte, pero el clima del centro de México sabemos que nos llueve 6 meses, no puedo decir no tengo camas y echaderos durante 6 meses, no. Eso es para el norte, donde los índices de humedad son menores que acá con nosotros, ¿no?
Bueno, yo radico en el centro de México. Tenemos que trabajar el uso adecuado del presello, mínimo 30 segundos, cobertura total del pezón. En la práctica que hacemos por a veces ahorrar un operario, dicen presello y despunte inmediatamente, no tiene la acción que se requiere y que exige las bacterias para eliminarse. También aquí existen los programas preventivos de vacunación. Hace 20 años no existía la vacuna, viene la investigación, ahora hay muchas vacunas, unas de alta eficiencia con todas las regulaciones, otras que de pronto también hay que tener cuidado porque pues, las elaboró Martín Cruz y pues nada más porque las vende van a funcionar. No, tiene que tener la alta especificación de un diseño y una experimentación bien. La vacunación puede hacerse alrededor del periodo seco. Cada establo lo podemos definir en base a sus casos que tengan, pero generalmente asociados al momento de poner una dosis al momento de secar, otra 20 días antes del parto y otra 20 después del parto. Se pueden hacer variantes. Se tienen que trabajar en los alojamientos de vacas. Para ustedes, para el norte, el número adecuado de metros cuadrados por vaca, para la comodidad. Acá en el centro, pues que tengan camas, echaderos, todo limpio, con buena sanidad. Y luego, bien importante para el control del Escherichia coli, el desempeño del equipo de ordeña. Tenemos que valorar que el equipo de ordeña es amigable con nosotros y sea amigable con las vacas, que no vaya a dañar las puntas de pezón. Muchas veces no se dañan por el equipo, sino por el uso que le estamos dando. Es un equipo automático y lo pongo manual, ¿no? Ya perdió su función de equipo automático. ¿O qué hago? No, pues no le estimulo, al fin que tiene ahí un estímulo adaptado a la máquina y entonces le cargamos el estímulo al equipo y no al ordeñador. Entonces son muchas cosas que tenemos que trabajar para que el equipo de ordeño haga su acción para lo que fue diseñado y muchas veces lo tiene, pero lo hacemos mal uso. Otras sí, relativamente el equipo requiere una supervisión, un mantenimiento y por parte de los ordeñadores el recambio de tubos, mamilas y mangueras rotas. O sea, no podemos dejarlo. No le echamos la culpa al equipo de ordeño. Y si ustedes han visto, y aquí tomando un paréntesis, cuando llegamos a un establo, no, pues es que cambiaron el presello. Así de fácil se quitan los ordeñadores o las personas la responsabilidad. No, es que nada más vino el del equipo y empezaron los problemas. No, es que cambié el tubo secador y se acabó la mastitis. No, no existe el producto mágico. Todos aportan algo en mayor o menor medida y la mastitis es un acúmulo de deficiencias que se tienen muy pequeñas, pero que causan esa alteración y producción de mastitis. Tenemos que trabajar mucho, mucho. Esto para mí es primario en los establos modernos, la sanidad de los pezones. ¿Por qué? Porque han trabajado en el control de las infecciosas y mi primer parte de la plática indica que tenemos que tener control de las ambientales. Escherichia coli, programa de vacunación. Hay vacunas solamente para coliformes, hay otras que están asociadas contra otros microorganismos. Escherichia coli, pues desafortunadamente tiene una baja respuesta a los tratamientos. Generalmente usamos ahí el área de antibióticos bacteriostáticos, que son las tetraciclinas, las sulfas. La gentamicina tiene también un uso muy intenso ahí. Y últimamente las quinolonas. Esto es lo que yo digo, lo que he visto y mi experiencia, pero lo mejor es lo que dicen las vacas de los establos que ustedes están atendiendo. Tienen que valorar, aparte de un diagnóstico que es Escherichia coli, los resultados de cada antibiótico. En eso hay otro gran tema, que tenemos que saber la farmacología, la posología, los niveles mínimos inhibitorios, si los ponemos cada 12 o cada 24, que se aplique, porque en Torreón, en general, otra vez en el norte de México, en los grandes establos solamente se trata en promedio una vez al día. ¿Por qué? Porque son hatos muy grandes y la mayoría de las personas entran a trabajar, curan en la mañana y curan hasta 24 horas. O sea, hay un gran tema en los tratamientos que sería un tema para otra ocasión. Pero son los antibióticos de mayor respuesta. De los microorganismos ambientales que les decía, son los coagulasa negativos y los estreptococos ambientales. Son los de mayor presentación en mastitis clínica de los establos y son todas esas que son relacionadas a mastitis ligeras y un poquito medias, ¿no? Son habitantes del establo como flora normal. Tenemos que entonces trabajar su prevención con el uso de presellos con tiempo de acción suficiente. Y luego, con emolientes para buscar un buen tono, nivel o sanidad de piel del pezón. O sea, hay que aplicar un buen presello y que te cama la respuesta del lado izquierdo.
Del lado derecho me está indicando que se pudo haber tenido un presello muy ácido, o que la vaca, aparte de un presello muy ácido, puede estar viviendo en un lugar ácido donde hay estiércol húmedo, y entonces el tono, suavidad de la piel va a influir mucho en que los microorganismos sobrevivan o no. Tenemos que tener esta piel tan suave para que el microorganismo no se pegue y sea fácil de limpiar. Con esto, no solamente vamos a tener los microorganismos ambientales, también vamos a tener microorganismos contagiosos como el Staphylococcus aureus. Entonces, estos microorganismos ambientales cursan con mastitis ligera, responden a los tratamientos fácilmente, que dicen, tenía mastitis, le puse un tratamiento y ya se curó. Ahí recomendamos los antibióticos de un espectro, de un solo espectro, o contra gram positivos, o de amplio espectro, ¿no? Porque a veces no podemos definir si no tenemos un diagnóstico. Penicilina, toda la serie de macrólidos, esta combinación de cefotaxima con sulfactán, dentro de mi práctica, a mí me ha funcionado, pero vuelvo, cada quien evalúa su establo y lo que está usando. Y luego, pues tratar de trabajar los tratamientos a bases de antibiograma. Entonces, tenemos una gama de tratamientos para que tengamos éxito en la recuperación de las vacas. El uso de un laboratorio ya es imprescindible en un establo. O sea, sé que los grandes corporativos tienen su laboratorio central, pero manejar 2,000 vacas o muestras hoy y 2,000 mañana es complicado. Dentro de mi práctica, yo recomiendo a algunos de mis clientes que pongan un laboratorio básico, porque ahora pues ya nos venden los medios de cultivos y ya tienen las pruebas específicas, y no lo tenemos que hacer en todas las vacas, pero que nos dé la idea con qué nos estamos peleando. Porque, bueno, y luego la segunda, mandamos a hacer el diagnóstico, nos lo regresa el laboratorio y no lo leemos, y no lo interpretamos y no hacemos una acción como la que yo les estoy comentando. Entonces, el uso de antibiogramas diagnóstico debe de ser complementado con análisis y aplicación. Aquí la otra bacteria es Streptococcus suberis, que está ganando posicionamiento en los casos clínicos y subclínicos. Yo les dije, se comportaba como ambiental, pero ahora es contagioso también. Su fuente es la cama, y la sobrepoblación de las vacas lo favorece. Habitante normal de las vacas en piel, pezuñas, lomo, en todos lados está este microorganismo. En humedades y estiércol y aún en alimento también lo llegamos a encontrar. Es un microorganismo que nos aumenta el conteo celular somático, entonces entra, a lo mejor no va a manifestar la mastitis clínica, pero algunas de las vacas no van a tener niveles celulares así millonarios, a lo mejor nos aumentan a 300, a 400,000, y dicen, yo no tengo mastitis clínica, pero traigo 300,000 células. Entonces, esta es una de las bacterias que pueden estar asociadas a esos resultados en tanque, porque algunas de las vacas traen conteos arriba de eso, 300, 400, a lo mejor 600, pero se quedan ahí de forma crónica. Entonces, hoy una determinación de Uberis o la implementación de técnicas de identificación de él nos va a ayudar a hoy y en el futuro. Es la bacteria que viene. O sea, como en su momento fue el aureus, en su momento fue el coliforme, y entró micoplasma y es Uberis. Entonces, también el riesgo es en esa hiperkeratosis que vamos a facilitar su entrada y las cuarteaduras de piel. Ordeñar vacas sucias favorece la presencia de Uberis y de todas las ambientales. Está respondiendo variado a los tratamientos. En mi experiencia hay quien se cura bien, pero hay quien otras se quedan crónicas. Permanece entonces, por lo tanto, de forma subclínica por mucho tiempo, incrementa las células y viene la vacunación. Será cuestión nuevamente de que los colegas que la manejan nos expliquen, nos den la temática, porque volvemos. Hoy le tenemos que dar mucho valor a las vacunas, ¿no? Pero vacunas con toda la investigación atrás. Antibióticos que elegir, pirlimicina, cefalosporina, cefotaxima también pueden ser útiles, y como permanece mucho tiempo y la posibilidad de que no se cure es amplia, tendríamos que trabajar con tratamientos extendidos. Entonces, como ustedes ven, la gama es grande en los establos y si no le ponemos atención, agarramos nada más opción 1 de tratamientos, le vas a meter 30 ml de estos más un desinflamatorio y es para todas. Pero tenemos que entender que no, que la dinámica de presentación de mastitis y de bacterias en los establos ha cambiado. Estamos en el 2020, que requiere mucha atención y mucha finura en las determinaciones de bacterias. Lo comentaba el doctor Alberto, hoy tenemos que ser finos en el microorganismo, los diagnósticos y la valoración de las vacunas.
Es importante entonces, ya como resumen final, establecer una rutina de ordeño completa, no se puede ir a ningún punto y cada punto está especificado qué es, cómo se debe de hacer, cuánto tiempo tiene de durar, a dónde tenemos que colocar la máquina, cuánto residual de leche tiene que quedar en las ubres. Todo eso es importante y es medible y muy fácil, que eso es lo interesante. Rutina de ordeño, cada paso omitido o mal desarrollado favorece la sobrevivencia de microorganismos en el exterior de la ubre o la transmisión de ubre-ubre. Si yo no pongo presello, algunos van a sobrevivir. Si yo no lavo la máquina, vamos a tener riesgos. Entonces, la rutina de ordeño debe de ser constante e igual siempre. No importa si es nuevo el ordeñador, si es joven, no hay pretexto, se tienen que hacer todos los días bien. Debe de evitar las nuevas infecciones en una rutina tanto clínicas como subclínicas. Y luego se debe de completar con el diagnóstico de bacterias o microorganismos causales de los casos clínicos para potencializar en dónde estamos fallando dentro de los pasos de rutina de ordeño. Como resumen, conocer los patógenos presentes en los casos de mastitis clínica y subclínica permite conocer primero el nivel de prevención que se tiene en la sala de ordeño y el entorno de las vacas. Y yo a veces soy muy malo porque digo, si tienes auro, estás arcaico, O sea, no debe de haber en un establo de alto nivel aureos y de repente dicen, tienes un brote de auros, ¿no? ¿Qué pasó? O agalaque. Y por el otro lado, dice, pues bueno, no tienes nada que bien, ¿no? Permite desarrollar las estrategias de control o erradicación de los microorganismos en el establo. Facilita y dirige los tratamientos para que sean más eficientes. El diagnóstico rápido y confiable determina qué animales se tratan y cuáles deben de ser eliminados del hato. Hoy hay pruebas rapidísimas, pero pues también tenemos que valorar el costo de ellas. Hay PCR y si quisiéramos identificar estafilococos en un solo medio, si crecen amarillas son de un tipo, si son negras son otro, pero son diagnósticos muy caros, ¿no? Y bueno, si nosotros controlamos las infecciones, las nuevas infecciones, los nuevos casos de mastitis, la mastitis crónica, los valores de calidad aumentan. Y luego, pues como resumen, tenemos que ser conscientes de que los microorganismos causantes de mastitis, bacterias, micoplasmas, son cambiantes y una especie sustituye a otra en la facilidad de infectar a las ubres. ¿Y saben qué? En un muy corto tiempo. A mí me ha tocado esa evolución de ser lo tradicional durante los últimos siglos, cuando estos cambios que se han venido en los 40 años de micoplasma y de las nuevas bacterias que tenemos. Bueno, pues ha sido un gusto estar aquí al frente de la charla. Les agradezco su atención y cualquier pregunta, adelante. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho la participación, Martín, muy amable. No cabe duda que esto, como todo en la vida, evoluciona y pues nosotros que estamos al frente trabajando en las lecherías, pues es muy grato escuchar estas nuevas herramientas o nuevas investigaciones que bien has explicado, la evolución que ha tenido, en este caso, la cuestión de la mastitis, que teníamos algún tiempo, al menos aquí en la laguna, de que no presentábamos algún tema sobre mastitis, y lo bien que lo presentaste, pienso yo que el resultado es un número importante de preguntas. Pues a nombre de la asociación y de la organización de este evento, Martín, te agradecemos mucho tu participación, en nombre también de Laboratorio Saranda, que fue el que nos hizo el favor de vincularnos contigo. Te agradecemos mucho y voy a mencionar, a dar lectura de algunas de las preguntas. Pregunta Diego Rendón. Doctor, ¿qué opina sobre la conductividad eléctrica como método de control de mastitis? Muy buena pregunta y hay que explicarlo. La conductividad de las vacas es diferente en cada una de ellas. No todas es igual. Tú puedes tener una conductividad muy alta en una vaca, y que es completamente sana en relación a una conductividad más baja en otra. La conductividad sí te puede ayudar, no el valor de la conductividad, sino el valor de cambio de conductividad entre la misma vaca entre un día y otro. O sea, porque tú puedes tener una conductividad 6 y puede estar la vaca mala porque ayer tenía 5, subió 20%. Pero tú puedes tener una conductividad hoy de 9 y no pasa nada, esa vaca siempre la ha tenido. Pero si esa vaca aumenta su conductividad, tienes que trabajar sobre esa vaca nada más.
Sí, sí es un método que te da que algo le pasó al cambio de la leche, electrolitos, mediciones, y entonces algo le pasó a esa vaca. Puede haber bajado de producción, puede andar en calor, puede andar enferma de cualquier otra cosa y nada más la disminución de producción te la cambia. Pero el valor de medición es entre vaca contra ella misma. No vas a agarrar y todas las que tienen conductividad normal, porque cada vaca tiene irracialmente más grasa o menos grasa que otra. Adelante, Fernando. Muy bien, Martín, muchas gracias. Olga Isaura Flores Escobar pregunta, ¿qué rutina o protocolo de limpieza de ubre recomienda para vacas con ordeño manual? Dos grandes puntos. El número uno, la limpieza sobre la ubre tiene que ser igual, o sea, un presello, una desinfección bien puesta, una limpieza de la ubre secado y una limpieza. El factor de posible infección son las manos. Aún cuando sean ordeñas manuales, si tú tienes un guante, te va a ayudar mucho a que una vez que termines de ordeñar esa vaca, le des una desinfección a tus manos. Eso, porque en las ordeñas manuales es muy probable que tengamos esos bacterias contagiosas que eran comunes antes en los establos grandes, estafilococos aureus y Streptococcus agalacti. Entonces, sí, tienes que hacer la preparación presello, secar perfectamente, lavarte las manos perfectamente, ordeñar a fondo y ponerle un sellador a la vaca. Bueno, no a la vaca, a los pezones. Perdón. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos otra de Abigail. Buenas noches. El uso de ozono en el ¿sería viable su uso? No. Desde mi experiencia, no. O sea, tú vas a tener el ozono, no sé en qué forma, intramamario, porque pues, es para un tratamiento. No, o sea, no tengo, bueno, primero no tengo la experiencia, tendría yo que tener un protocolo de desarrollo, si tú en algún momento te pones en contacto conmigo, lo podríamos hacer. Pero esto es como alguien alguna vez me dijo, doctor, traigo estos tubos intramamarios de zinc, el mineral zinc, ¿usted qué opina? Pues que el zinc se lo tienes que dar comido y no adentro de la ubre, porque el zinc no mata bacterias, el zinc hace que tus células de defensa tengan las membranas más fuertes, o sea, son dos acciones totalmente diferentes. Entonces, muchas veces, mi opinión, tendrían que demostrármelo. Yo no he visto una demostración de ese tipo de productos de forma profesional o que a mí me lo indique, ¿no? O sea, no, tendrías que, Abigail, a lo mejor tener un contacto conmigo y lo platicaríamos si es que tú lo piensas desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Jamie Cristina Zambrano pregunta, ¿qué se puede hacer si las vacas no responden aún cuando llevan hasta 2 tratamientos consecutivos? Sí, ahí tienes que saber qué es, ¿no? Porque puede ser las bacterias que no responden a un tratamiento consecutivo es micoplasma, que lo tenemos que determinar si existe o no existe, aureus, que se hace crónico, pero los más importantes también son las levaduras. O sea, que tienes, o se curan 2 días y vuelven a entrar. Entonces, tienes que determinar qué es, ¿no? Si es una levadura, te va a ayudar a que esa vaca ya no se va a curar, pero entonces te va a dar idea de hacer una prevención en contra de las levaduras. O te va a hacer una prevención en contra de micoplasma, o que identifiques micoplasma y que hagas todo tu programa de diagnóstico, segregación y venta, ¿no? O sea, sí tenemos que saber qué es el microorganismo. Y luego, ¿qué puede ser también de que tus niveles de antibiótico no sean lo suficientes o tu forma de dar esos tratamientos no sea eficiente? Cuando un antibiótico que requiere cada 12 horas aplicación y lo aplicas cada 28, también en la dosificación. O la aparición de la vaca. Porque si a mí me pones una vaca a tratamiento que ha tenido 14 días enferma y no la habían visto los ordeñadores porque son puntas, esa vaca va a tener mucha probabilidad de no responder. Entonces, como expliqué, tienes que hacer tu programa bien de decir qué es mastitis y qué no es mastitis, porque si no te enfrentas a estos problemas. Excelente.
Tenemos una más de Lidia. Pregunta, dentro de los primeros 10 días posparto, ¿se debe considerar como un mal secado? ¿O dependiendo de la calidad, el porcentaje aceptable? Ajá. Muy buena pregunta. O sea, tú dentro de los primeros días vas a tener presentación de mastitis clínica. Tienes varias oportunidades de que la vaca se infectó. Número uno, que la sal que tú utilizaste para secar la vaca, el tubo secador que le pusiste, no fue efectivo. Por eso muchas veces requieres un diagnóstico contra qué nos peleamos y una vez cada 2 meses, ¿no? Para ver qué es y cuál es la sensibilidad. Tú vas a evaluar la respuesta a tu secado los primeros días de seco. Tienes que observar esas vacas. Si ves que hay infecciones, hay dolor, hay ladeadura de un cuarto, tu efecto estuvo ahí, un mal secado. Y la mejor forma de ver si fue un mal secado, que no funcionó el antibiótico, es a los 20 días después de secado. Ahí todas las vacas se tienen que revisar 20, 21 días después de que se secó, porque es el tiempo que ocupan los macrófagos en eliminar la leche, y entonces deben de ser las ubres totalmente recogidas. Si hay una inestable, hay una con contenido, le puedes tú atribuir mucho a que el tubo secador no te curó la infección presente. Si tú no encuentras ahí ninguna evidencia y todo va bien, tienes que revisar 21 días antes de la fecha probable del parto, nuevamente esas vacas. Si ahí tú encuentras, ahí deben de estar todavía las ubres muy recogidas. Si tú encuentras ahí que hay una ubre desbalanceada y con contenido, te estás abocando a 2 cosas. La sanidad de tu corral de secas, que no puede estar limpio, y si está limpio, al tiempo de duración del tubo. Dentro de los tubos intramamarios tienes diferentes duraciones. Los tubos intramamarios tienen que cumplir 2 objetivos: curar las infecciones presentes al momento de secar y curar las infecciones durante el periodo seco. Posiblemente el tubo nada más trae un antibiótico que te va a curar las infecciones al momento de secado, pero no te va a proteger las del fin durante todo el periodo. Entonces tienes que ver dónde está. Eso puede ser atribuible a la cama, al lugar donde viven las vacas y a la duración del antibiótico. Si tú tienes en tu fórmula de secado 2 antibióticos, te está garantizando esto, que se cure la infección al momento de secar y que te proteja todo el tiempo. Entonces, si tú las vacas las llevas y no encontraste ni a los 21 días después de secado y 21 días antes de parir ningún problema, tienes que revisar al momento del parto. La primera ordeña te va a decir, ¿hay mastitis o no hay mastitis? Si no hay mastitis, tienes éxito, pero si hay mastitis ahí en el primer día, le puedes atribuir al lugar donde la vaca pare y le puedes atribuir a la duración del tubo. Y luego, una presentación de los 3, 4 primeros días tiene un consenso de eso, de que todo un remanente de eso, de que no hayas curado la infección, pero puede ser que la infección ya la captaste durante los primeros 3, 4, 5, 7 días. Para que tú tengas éxito en un programa de control de mastitis al programa seco, debe de ser arriba del 97% de animales sanos dentro de los primeros 10 días. Tengo la fortuna de visitar un establo en Torreón, miles de vacas con esos números. Miles, el establo más grande o de los más grandes de ahí. Bueno, es una sala de ordeña de las más grandes de Torreón, con esos resultados impresionantes. Muy bien, ¿no? Y por el otro lado, tienes establos que te dan el 10% de aparición en tu programa seco. Espero haya quedado contestada la pregunta, fue casi todo un tema completo. Adelante, Fernando. Muy bien. Ricardo García pregunta, ¿se ha referido que la cría hembra que consume leche con mastitis puede sufrirla a futuro? Por lo que pregunto, dice, ¿a la cría macho en qué le afecta el consumo de leche con mastitis? La cría macho, bueno, la cría hembra, pues, porque toma la leche contaminada y ella misma puede ir a contaminar a las becerritas. Es más peligroso para Staphylococcus aureus que contamina la ubre. Y si hay micoplasma, la becerrita se va a enfermar de micoplasma, ¿no? Y a nivel de los machos, pues nada más como van a vivir alrededor, no sé, de 1 año y más, un poco más. Entonces, pues les puede afectar solamente en este caso el micoplasma. O sea, si tú garantizas que la leche de antibiótico no es por micoplasma, a ese animal, pues no le va a pasar nada. Pero si es con micoplasma, ese animal va a ser un presentador de sintomatología de micoplasma.
No precisamente el que, como no va a dar leche, no, pero ese animalito con micoplasma puede tener otitis, puede tener neumonía, puede tener artritis, puede tener sinovitis por consumo de leche que proviene de vacas con micoplasma. Con los otros no, porque ya cuando no va a haber transmisión entre a otras vacas. Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Perdón. Tenemos una última pregunta. La presenta el doctor Roberto Cervantes de aquí de La Laguna. Dice, ¿influye la limpieza de la punta del pezón en el incremento de termodúricos en leche? No. Influye en el aumento de bacterias coliformes, del grupo coliforme en la leche. En la leche tenemos tres mediciones. Leche, cuenta estándar o total, cuenta coliforme y cuenta de termodúricos. No, los termodúricos, su origen es líneas de leche mal lavadas. Y en el norte de México, con las temperaturas que ustedes manejan, porque yo vivo en el mejor clima de México, paréntesis aparte, vas a tener que en la tierra de las camas, micrococos, así se llama ese microorganismo, sobreviven a altas temperaturas y pueden soportar la pasteurización. Entonces, no, la punta del pezón te colabora para bacterias coliformes. Y los termodúricos vienen por residuales de tierra en el norte y por el mal lavado de las líneas de depósito, los tanques, las pipas y las líneas de conducción de leche, Roberto. Ok, aquí complementa la pregunta, dice, estando el equipo de ordeño limpio, ¿aún así los termodúricos en la leche se incrementan? Sí, sí, o sea, limpio, ¿a qué te refieres? O sea, el termodúrico nada más necesitamos 10 unidades formadoras de colonia para decir que están altas, 10 u 11, ¿no? Porque 10 debe de ser menos de 10. Si tú tienes 60, aunque tú tengas 10,000 unidades formadoras de colonia de cuenta estándar, pero si tienes 100 termodúricas, son muy altas. Esas termodúricas te echan a perder los productos terminados. Su origen es el lavado del perfecto de la línea, la omisión de algún paso que se ven aparentemente bien, pero a lo mejor te faltó temperatura, a lo mejor te faltó dosificación de los químicos que utilizas, el detergente alcalino, el detergente ácido, pero el origen termodúrico son las líneas y en el norte los residuales de tierra, que sí podría ser a lo mejor no estiércol, sino tierra en el cuerpo del pezón, no tanto en la punta del pezón. Podría ser, ¿no? Perfecto. Pues Martín, estamos muy agradecidos y un tema demasiado profundo y pues muy bien abordado y tenemos ahí registradas todas las preguntas para que se contesten. Te las vamos a enviar, Martín, Muy para que bien. nos hagas el favor de interactuar con las personas directamente a través del correo. Y pues también recordarles que estas conferencias se están grabando para en su momento ofrecérselas a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos para que las puedan estar disponibles en un canal de YouTube de aquí de la asociación. Pues nuevamente, Excelente. Martín, muy agradecido, muchas gracias por tu participación y Laboratorios Aranda por haber sido el vínculo para este servicio. Muchas gracias, Martín. Sí, Fernando, muchas gracias. Mi último comentario es pues también agradecer la invitación. Felicitarlos, Fernando, porque hoy creo que esto ha aportado mucho, todas las pláticas han sido interesantes. Y bueno, y también tener esta comunicación como yo puse ahí en mi Face, ¿no? Me da gusto que tu asociación esté conformada y yo me apunté que tengo ahí grandes amigos, grandes maestros y también grandes alumnos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y gracias Aranda también. Muchas gracias a todos. Perfecto. Pues no nos queda más que agradecerles el favor de su atención y pues agradecerles que nos acompañen el día de mañana, en el último día, donde al final estaremos haciendo un filtrado sobre las participaciones para que puedan ser elegibles para participar en los sorteos y de los regalos que estamos
como un obsequio para nuestra Semana del Veterinario. Pues muchas gracias nuevamente, los esperamos el día de mañana. Buenas noches.